Quiero, bueno, primero agradecer a todos los que están participando, multitudinaria la charla de hoy, el evento de hoy. Así que muchas gracias a los que me están dedicando su tiempo para que compartamos estos temas que vamos a abordar hoy. Quiero agradecer también que está presente Oscar Mesano, que es el presidente de SCA Telati, que también, por supuesto, sin el apoyo de él y de la organización, este tipo de cosas no podrían llevarse adelante. Así que, bueno, quiero comentar que él también está presente y agradecer públicamente también su apoyo constante para este tipo de actividades. Y, por supuesto, a Nora, a Marcos y a todo el equipo de Polis 21 que por supuesto son los ideólogos y los constructores de todas estas experiencias que, bueno, espero en el caso de hoy sean tan enriquecedoras como han venido siendo hasta ahora. Un par de tips como para ver cómo nos vamos a ir desenvolviendo a lo largo de esta hora y pico que vamos a estar charlando. Yo voy a ir haciendo una exposición. Lo que les propongo es que vayamos pensando o acumulando preguntas en la sala de chat, de forma tal de que cuando termine mi exposición podemos abordar todas las preguntas y discutir todos los temas. Igualmente, Leandro, te pido si podés ir monitoreando eso y si ves que hay alguna pregunta que amerite que la resolvamos o que la respondamos en el momento, adelante. A mí no me molesta en absoluto, ni me preocupa que me interrumpan y que hagamos algún tipo de diálogo o debate sobre algún tema en particular de lo que vamos exponiendo, ¿sí? Así que démosle todo el dinamismo y saquémosle la contractura a esta presentación, así la hacemos bien dinámica y si es divertida todavía mucho mejor. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Fantástico. Vamos a empezar a hablar entonces de este tema que le pusimos como título Revolución o Industria 4.0, IoT y nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos de Industria 4.0, como para empezar a abordar algunos de los temas que están incluidos en este título tan ambicioso, no podemos dejar de hablar de lo que son las revoluciones, porque hablar de Industria 4.0 implica hablar de revoluciones industriales. Y la realidad es que estamos recorriendo un camino en términos de revoluciones industriales que empezó allá por el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, con la primera revolución industrial, esa invención de la máquina de vapor y ese cambio rotundo que implicó la primera revolución industrial. Revolución industrial, que es importante decir, por haber sido la primera, nos agarró a todos desprevenidos. Nos agarró, quiero decir, como humanidad. Yo no estaba, les puedo asegurar, pero en aquella época, esa primera revolución industrial, nos toma desprevenidos porque no habíamos experimentado nunca como humanidad antes ese tipo de cambios. Piensen que en esa época casi el 90% de la población mundial vivía en áreas rurales y realizaba trabajos rurales. Entonces, este cambio que impone la primera revolución industrial, tecnologizando y modificando las formas de trabajo, es un impacto que, sin lugar a dudas, tuvo sus beneficios importantísimos. No podemos negar los beneficios que para el presente trajo la primera revolución industrial, pero también ocasionó problemas, sin dudas. Personas que tenían que ir, primero, trasladarse a las ciudades para poder mantener sus trabajos, pero en segundo término, además, reinventarse, porque había trabajos en el campo que dejaban de hacerse de la manera en que tradicionalmente se hacían, o mejor dicho, en el área rural, y entonces eso modificó absolutamente todo desde el punto de vista social también. Cuando llega la segunda revolución industrial, ya hacia fines del siglo XIX, ya nos encuentra un poquito más preparados. ¿Preparados en qué sentido? En que ya sabíamos que estos cambios imponen e involucran muchos impactos en la sociedad. Experiencia que ya venía de la primera revolución industrial y que todavía es capitalizada aún más hacia fines de la década del 70, en 1969, año en que además el hombre llega a la Luna. Tenemos esta tercera revolución industrial que de nuevo nos posiciona, nos zarandea también, nos despierta y nos expone
a nuevas experiencias que modifican todo lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer y la manera en la cual estábamos acostumbrados a hacer. Entonces llegamos en el presente a esta cuarta revolución industrial cuando pensábamos que las habíamos pasado todas, bien esta cuarta revolución industrial que vuelve a movernos el piso y vuelve a modificar muchas de las formas de trabajo y las formas de producción tal como las conocíamos, y por eso se habla de industria 4.0, porque estamos en un contexto de revolución industrial que está modificando significativamente todo lo que hacemos y la forma en que lo hacemos. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas modificaciones? Porque ya sabemos, la primera revolución industrial fue la máquina de vapor, la tecnificación de muchas de las tareas que antes se hacían de forma manual. La segunda revolución industrial nos modifica con la aparición del motor a combustión y nuevas formas de tecnificación. Y lo mismo sucede en el 69, en la tercera revolución industrial, con esta revolución de los datos, con esta revolución de la informática y del procesamiento de datos. Pero ¿de qué estamos hablando hoy y en qué escenario nos estamos posicionando? Bien, básicamente de lo que estamos hablando es de lo que refleja este gráfico desarrollado por las Naciones Unidas en conjunto con otras organizaciones como Cisco. Y este gráfico lo que muestra es que en el año 2008 se produce un punto de inflexión en la humanidad. Y ese punto de inflexión tiene que ver con lo siguiente. La curva negra que estamos viendo y que hasta el año 2008 crece de manera lineal es la relación entre la cantidad de dispositivos conectados y la cantidad de personas que hay en el mundo. Ese punto de inflexión que se produce en el año 2008 responde a que la cantidad de dispositivos conectados es igual en ese momento a la población mundial. Es decir, que en ese momento, obviamente estamos hablando de un promedio, en ese momento nos encontramos con que tenemos tantos dispositivos conectados como personas hay en el mundo. Y a partir de ese momento, esta situación, esta característica empieza a crecer, pero además empieza a crecer con un comportamiento diferente, porque esa curva que venía siendo de crecimiento lineal pasa a convertirse en una curva de crecimiento exponencial. Es decir, que se acelera el nivel de adopción de estos dispositivos por las personas. ¿De qué modo se acelera? Y tener de que más o menos se produce la adopción de las nuevas tecnologías entre 4 y 5 veces más rápido de lo que era la adopción de las tecnologías tradicionales, como la telefonía tradicional o los servicios de electricidad, etc. Es decir, que estamos cada vez incorporando más dispositivos. Basta con hacer un análisis rápido de lo que cada uno de nosotros tenemos conectado, de la cantidad de dispositivos que usamos, y vamos a ver que nosotros mismos tenemos más de un dispositivo conectado, con lo cual este crecimiento exponencial de la cantidad de conexiones, la cantidad de dispositivos conectados, impacta fuertemente en relación o con relación a la cantidad de habitantes. Otra de las características que se produce es que ya además los dispositivos o los elementos conectados dejan de ser siempre los tradicionales, porque cuando hablábamos de algo conectado estábamos hablando de una computadora, de una laptop, de un teléfono, un smartphone. Pero otra de las características que tiene esta curva de crecimiento exponencial es que además se suman dispositivos y objetos no tradicionales. ¿Qué quiere decir que son no tradicionales? Que son objetos que nunca fueron pensados desde su diseño y desde su concepción para estar conectados. Un ejemplo, una silla, una cafetera, un lavarropas. Objetos que tradicionalmente no tenían la necesidad de conectarse y que desde su diseño no fueron pensados para conectarse, empiezan a actuar en un mundo conectado. Y entonces esto da origen a lo que conocemos como Internet de las Cosas. Es decir, ya no solo somos nosotros los que nos conectamos para interactuar, para intercambiar información, para dialogar, sino que además los objetos que nos rodean empiezan a hacer lo mismo.
Y lo curioso y singular de esto es que además lo hacen sin nuestra intervención. Entonces empiezan a aparecer dispositivos conectados que hablan con otros dispositivos e intercambian información y toman acciones sin que nosotros necesitemos intervenir. Un mundo absolutamente novedoso que hace que podamos hablar de esta industria 4.0 como una industria que revoluciona todo lo que conocíamos hasta ahora, y por eso decimos que estamos transitando esta cuarta revolución industrial. Si seguimos hablando de la industria y cómo impacta esto, bueno, veamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de industria, de qué estamos hablando. Y nos estamos refiriendo en líneas generales a todo lo que conocemos como mercados verticales. Todas y cada una de las industrias que conocemos se ven impactadas en mayor o menor medida por esta situación. La industria automotriz, sin ninguna duda. Ustedes habrán escuchado ya que muchas compañías en el mundo ya están están llevando adelante experiencias, en algunos casos muy, muy avanzadas, con la fabricación de vehículos autónomos, vehículos que no van a necesitar que yo los conduzca. De hecho, Tesla, el fabricante de autos de Estados Unidos, ya tiene el modelo Tesla S, que es un modelo que incluye piloto automático, es decir, que yo puedo darle determinadas instrucciones al vehículo y después cruzarme de brazos y el vehículo se conduce solo. Entonces, de allí a tener vehículos 100% autónomos, estamos a un paso, ya se están haciendo experiencias concretas, con lo cual nos vamos a encontrar con que el mundo va cambiando cada vez más rápido y de manera muy, muy novedosa. La industria automotriz, además, es una industria que por sus características está aportando además al desarrollo de otras industrias con las experiencias que está llevando adelante, pero además con las investigaciones que hace. Porque como la industria automotriz necesita además incorporar de manera muy significativa componentes de seguridad, entonces todo lo que esa industria en términos de seguridad va generando, se comparte también para ser aplicado en otras industrias que lo necesitan. La industria de la energía, por ejemplo. La industria de la energía que empieza a revolucionar la forma en que concebimos el consumo y la distribución de la energía eléctrica. Vamos a hablar después, cuando hablemos de modelos de negocios, cómo Internet de las cosas empieza a impactar en el tema energía de manera muy fuerte. ¿Qué tipo de impacto buscamos? No solo un impacto en la industria energética que nos permita producir más energía, sino que además que nos permita producir energía minimizando el impacto ambiental que estamos generando con las energías no renovables. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también mucha tela para cortar. Sin lugar a dudas, y en este proceso que estamos transitando, que ninguno de nosotros esperaba, que es el de la pandemia por el COVID-19, la industria de la salud está echando mano a cuánta solución tecnológica pueda tener a disposición y al alcance, porque la tecnología es uno de los factores clave para poder llegar a una solución eficiente y eficaz en este tema del coronavirus y esta pandemia que estamos viviendo. Y sin lugar a dudas, dentro de la salud, tanto para lo que tiene que ver con la investigación, pero también para las prácticas de diagnóstico, la asistencia al personal médico y además todo lo que son los cuidados posteriores. La tecnología ahí está constantemente trabajando. Hablando de Internet de las cosas en el contexto de la industria de la salud, del mercado vertical de la salud, IBM, por ejemplo, montó en Alemania el año pasado un laboratorio donde está trabajando con Watson. Watson es el sistema de inteligencia artificial de IBM, y están trabajando para desarrollar un sistema de diagnóstico de cáncer de pulmón a partir de la aplicación de inteligencia artificial al análisis de imágenes de pacientes que padecen cáncer de pulmón. Imaginen lo que va a ser cuando un médico pueda contar con la asistencia de Watson para hacer un diagnóstico rápido a partir de haber analizado, por ejemplo, 25 millones de imágenes similares a la que tiene el paciente que está sentado en su consultorio en ese momento. No hay médico que sea capaz por sí solo de hacer una evaluación semejante.
Entonces, la asistencia que va a brindar en ese contexto la inteligencia artificial y la ayuda de la tecnología va a ser realmente significativa. También la industria manufacturera, donde tenemos un fuerte incremento de la productividad producto de la eficiencia, tanto la eficiencia energética como la eficiencia en la aplicación, en la utilización de la maquinaria de producción. Maximizar la eficiencia y la disponibilidad de la maquinaria de producción hace que la industria manufacturera perfeccione todavía más sus niveles productivos. Esto tiene impacto también en el retail, es decir, en todo lo que es comercio minorista, en todo lo que es facilitar toda la comercialización de productos en el entorno minorista. Leía hace poco tiempo, por ejemplo, ya hay experiencias de realidad aumentada para que uno pueda ir a un negocio de ropa, por ejemplo, entrar al probador y poder probarse ropa a través de procesos de realidad aumentada sin necesidad de tener que ir a buscar 20 modelos en las estanterías y estar poniéndose cada uno. De hecho, el ejemplo mostraba una persona parándose delante de un espejo, obviamente un espejo inteligente, y entonces él podía ir seleccionando la ropa que le interesa y simplemente en el espejo se ve con la ropa puesta, ¿sí? Entonces ahí estamos también en la industria del retail haciendo mucho de eso. La videovigilancia es algo sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de ciudades inteligentes también para ver cómo el impacto de esta industria 4.0 e Internet de las cosas en el tema de ciudades inteligentes tiene mucho para hacer, y parte de eso que tiene para hacer es el tema de la videovigilancia y los sistemas de seguridad dentro de las ciudades. El hogar es bastante más conocido. Lo que mencionaba antes, hoy podemos comprar una cafetera o podemos comprar un lavarropas o una heladera que ya se conectan, ya están, han sido fabricadas con esas funcionalidades y que las podemos conectar para hacer diferentes tipos de funciones. Y en la industria agropecuaria es una de las industrias donde más fuertemente y de manera más temprana se empezó a utilizar el tema de Internet de las cosas para fortalecer la producción a través justamente de maximizar la eficiencia de todos los procesos productivos que lleva adelante el sector primario, sobre todo lo que tiene que ver con la agricultura. Tengamos en cuenta que todo el proceso de producción primaria, sobre todo, como decía, todo el tema agrícola, depende mucho de factores que no son controlados por el productor. Si no llueve, no llueve, y si llueve mucho, y no hay manera de controlar ese tipo de cosas. Pero a través de maximizar con soluciones de Internet de las cosas la forma en que se siembra, la forma en que se previenen de determinadas situaciones que podrían ser no del todo controlables, como por ejemplo el tema de la lluvia, se puede maximizar la producción a través de análisis automático del suelo, de definir con precisión la densidad de semilla que se necesita para cada uno de los lotes en el proceso de siembra. En fin, se pueden maximizar y llevar a un grado de efectividad importante todos los procesos de producción primaria. Eso es lo que estamos, hacia donde está yendo el tema de la industria 4.0, es decir, empezar a valernos de ese gráfico que veíamos antes, de que todo puede estar conectado, para empezar de manera inteligente a pensar, bueno, ¿qué me conviene conectar y para qué? ¿Y qué logro? ¿Qué resultado logro con eso? ¿Sí? Hablábamos hace un rato del tema de la energía, cómo podemos maximizar el uso de la energía para que la energía no solo se produzca de manera eficiente, sino que además se utilice de manera eficiente. Les voy a contar un ejemplo. Nest es un fabricante de soluciones de Internet de las cosas para la industria de la energía, y Nest fue comprado hace poco por Google también, y lo que tiene Nest es que permite a través de sistemas de inteligencia artificial controlar el consumo energético de un hogar, ¿sí? Esto que estamos viendo, por ejemplo, es un controlador de Internet de las cosas
que quien contrata Nest lo pone a este controlador en la pared de su casa, en la pared que le quede más cómodo, en la pared de la cocina, en la pared del comedor, donde sea que lo tenga a mano, ¿sí? De hecho, este que estamos viendo en particular es una imagen que me mandó un amigo que vive en San José, en California, y que tiene este aparatito en el comedor de su casa. Este aparatito lo que hace es controlar todos los sistemas eléctricos de la casa de forma tal de mantener al máximo el nivel de eficiencia en el consumo energético, ¿sí? Y el sistema detecta, por ejemplo, que si hay una habitación donde no hay nadie, reduce o apaga todo lo que tiene que ver con iluminación. Y controla además los sistemas de calefacción, que son sistemas de calefacción por radiadores eléctricos. Entonces eso también lo controla para no estar calefaccionando ambientes donde no hay nadie, ¿sí? Esto no sé si se alcanza a ver, pero lo que dice la pantalla de este controlador, porque esa pantallita es una pantalla que es táctil y además que sirve para que la empresa le mande mensajes al propietario. En este momento está hablando de que hay un eclipse y esto me lo mandó mi amigo justamente porque, ¿se acuerdan cuando fue el eclipse en Estados Unidos el año pasado? Fue un eclipse que recorrió todo Estados Unidos de oeste a este y un eclipse total de sol. Y el día anterior al eclipse, mi amigo se encontró con ese mensaje en el controlador y este mensaje lo que le dice de parte de la compañía eléctrica, le dice, vamos a tener un eclipse y entonces te proponemos, si querés participar de una experiencia de reducción de consumo, permitirnos a nosotros durante el eclipse controlar el consumo de tu casa y te vamos a bonificar el consumo. ¿Por qué propuso esto la empresa energética? Porque habían calculado con muchísima precisión cuál era la pérdida de generación de energía que iban a tener en sus granjas de células fotoeléctricas cuando pasara sobre esas granjas el eclipse solar. Entonces, como iban a tener una reducción significativa en la producción de energía, le estaban proponiendo a sus clientes que también redujeran el consumo para mantener una relación más o menos equilibrada. Lo interesante de esto es que además es algo que podía monitorear. Piénsenlo en relación con lo que tenemos hoy en nuestras casas, que normalmente nosotros consumimos energía eléctrica y lo único que hacemos es esperar a que llegue la factura a fin de mes para ver cuánto hemos consumido. Esto es lo que tienen en los hogares, en algunos hogares, por ejemplo, en California, que es lo que me comentaba este amigo. ¿Y qué obtuvo como resultado el gráfico que estamos viendo en pantalla? Es decir, que fíjense que en el gráfico que estamos viendo, la línea celeste que está en el medio es el consumo de la casa de él. La línea gris que está arriba es el vecino que más consumo tuvo, que por supuesto no sabe quién es, pero la línea negra de abajo son los valores promedio mínimos de consumo de sus vecinos. Él tuvo un consumo intermedio, pero hacia el final, que fue donde le propusieron este control en ocasión del eclipse, fíjense que esa curva baja muchísimo en el caso del consumo de él, y esa curva baja producto de que él aceptó que la empresa de energía controlara el consumo de su casa durante el eclipse, ¿sí? Todo este tipo de cosas son cosas que no son ciencia ficción, son cosas que están sucediendo ahora, que existen hoy y que se utilizan hoy en la vida real, ¿sí? Así que hacia allí es a donde estamos yendo con el tema de Industria 4.0, IoT y cómo maximizamos la eficiencia valiéndonos de esta combinación de sensores, actuadores, infraestructuras de comunicaciones y objetos no tradicionales conectados. Sí, se está trabajando el tema Internet de las cosas. La evolución tecnológica es como todo, ¿no? Y hay cosas de las revoluciones en las que aprendemos rápido y hay cosas de las revoluciones en las que no aprendemos nada. Como dije, en la primera revolución industrial todo era nuevo, así que obviamente cuando empieza a surgir la automatización en los procesos productivos no había ninguna regulación que controlara eso, con lo cual mucho se hacía sobre la marcha. Primero sale la tecnología y después salen los legisladores a ver cómo regulan o cómo controlan o cómo
aplican seguridad a esas nuevas tecnologías. Y siempre un paso atrás en ese sentido, porque la tecnología avanza y no, casi sin pedir permiso, digamos. Y eso viene siendo así desde las primeras revoluciones, desde la primera revolución industrial, a tal punto, por ejemplo, que pocos años después de haberse creado la máquina de vapor y de dar comienzo a la revolución industrial en 1765, en Cataluña, por ejemplo, llegan a Cataluña las primeras hiladoras automáticas. Y claro, tener hiladoras automáticas significaba que los productores de lana podían hilar la lana 100 veces más rápido que lo que lo hacían las personas a mano. Y entonces ahí se produce una situación en la cual la legislación no está preparada para atender esas situaciones, ¿sí? Y cuando la legislación no está preparada, se producen complicaciones. Yendo a la respuesta concreta a la pregunta sobre IoT, IoT también presentó esas situaciones. IoT empezó a avanzar cuando todavía la legislación no estaba preparada para eso, y entonces se producen algunas cosas que pueden ser complicadas, algunas muy complicadas, como lo que pasó hace 2 años en Estados Unidos. Lo que quería decir en términos de IoT, por ejemplo, que hace un par de años un ataque de Mirai, un virus que en realidad tuvo que ver con denegación distribuida de servicios, es decir, es un ataque que lo que hace es impedir que los sistemas funcionen, y ese ataque se inició valiéndose de una vulnerabilidad que tenían las cámaras IP, ¿sí? Y básicamente ese ataque lo que logró fue prácticamente inutilizar la mitad de los sistemas de comunicaciones. Es decir, que en términos de seguridad es importante avanzar rápido con las regulaciones y con las normativas que permitan garantizar el correcto funcionamiento de esos sistemas. Y cuando hablamos de privacidad de datos, más o menos estamos hablando de lo mismo. Si bien países como el nuestro ya tienen desde hace tiempo normativas relacionadas con la protección de datos personales, como la ley de habeas data que tenemos en Argentina, son normativas que seguramente van a tener que ir actualizándose, ¿sí? Hoy la Ley de Protección de Datos Personales define con absoluta claridad cómo deben ser tratados los datos de las personas. El problema, desde mi punto de vista, es que tenemos que redefinir el término datos. Tenemos que volver a decir, bueno, ¿qué son los datos? ¿Qué son los datos personales? Porque yo tengo absolutamente claro que mi nombre y apellido, mi número de DNI, mis datos médicos, esos son datos personales y no tengo ninguna duda de que son datos personales. Pero ahora yo me pregunto, si yo voy caminando desde aquí hasta una plaza, si es que pudiera hacerlo, y mi teléfono que tiene activado el GPS registra en Google Maps ese recorrido que hice, ida y vuelta, yo me pregunto si esos datos son datos personales o no lo son, ¿sí? Y si yo estoy manejando un vehículo autónomo, o no nos vayamos a un vehículo autónomo, tomemos un Tesla que tiene piloto automático, y el Tesla, para poder hacer uso de esa funcionalidad de piloto automático, necesita no solo estar sensando lo que sucede en el entorno, sino que además tiene que estar intercambiando información con otros sensores. Yo me pregunto si esa información que intercambia con otros sensores es información personal o no es información personal. Entonces ahí es donde tenemos que redefinir, primero, qué es dato. Segundo, qué es un dato personal. Y tercero, si la legislación hoy está cubriendo esas necesidades de protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, es un proceso dinámico. Acá no hay cuestiones que se construyen y una vez que están construidas se dan por terminadas. Una de las cosas que nos está enseñando IoT es que vamos a tener procesos dinámicos de redefinición de todos los conceptos, incluidos los marcos normativos, ¿sí? Bien, dicho esto, y mostrado este gráfico, porque obviamente creo que la pregunta surge de haber visto que toda esta información es información que tiene la compañía eléctrica. Entonces, ¿cómo es que la compañía sabe en qué lugar de la habitación están mis hijos, por ejemplo? O cuáles son los ambientes que más ocupamos de la casa. Y sí, es información que los sistemas tienen para poder brindarnos el servicio que nos brindan. Entonces, la protección de esos datos es, sin lugar a dudas,
importante. Imagínense, no sé si ahora cada vez se están viendo más en Argentina, pero antes las veíamos a lo mejor en las películas, esas aspiradoras automáticas que son como unos robots, que uno los deja en la casa y la aspiradora primero se encarga de recorrer toda la casa, va aprendiendo los distintos sectores que tiene que aspirar, va aprendiendo además donde hay obstáculos. Bien, esa aspiradora lo que hace es, con el tiempo, tener un mapa exacto de todo lo que hay, de la superficie de mi casa y todos los obstáculos que hay dentro de mi casa, ¿sí? Entonces también es información que es importante saber cómo se protege. Y hacia allí vamos, ¿eh? En eso afortunadamente estamos aprendiendo. El ataque de Mirai de hace 2 años no fue en vano. Se aprendió de ese ataque y se están haciendo cambios importantes en ese sentido.